10. Entonces el tema de hoy se trata de hidratación intravenosa en situaciones especiales. Ya se trató el tema de choque, que es como el momento en el que ponemos bastantes líquidos intravenosos. Ahora vamos a ver un manejo un poco diferente. Vamos a tratar específicamente 3 situaciones. Vamos a hablar de insuficiencia cardíaca congestiva descompensada, pero sin edema pulmonar, porque si ya hablamos del edema pulmonar, ya nos estamos metiendo con la parte del choque cardiogénico, que se debe manejar de una manera muy específica y que ya se vio. Vamos a hablar de la cirrosis hepática, que es otro estado también en el que se tiene que ver de manera delicada el manejo de hidratación intravenosa, y la parte de insuficiencia renal, que fue el temario propuesto. Solo para recordar, porque ya la parte de fisiopatología se revisó, esto es lo que pasa normalmente en un corazón que no tiene ningún problema estructural. Y entonces aquí vemos que hay un gasto cardíaco, un volumen efectivo normal, y que de pronto hay una sobrecarga hídrica en un corazón normal. ¿Qué pasa? Aumenta el BNP, aumenta el fluido extracelular, disminuye la reabsorción de sodio en el túbulo proximal, aumenta la tasa de filtración glomerular, todo esto para un aumento de la excreción de agua y sodio a nivel renal, y no hay edema ni ningún otro signo que nos genere sobrecarga. Es un corazón normal, que es todo lo que hemos revisado del sistema de contrarregulación cardiorrenal, si lo queremos llamar así. Y esto es lo que pasa en un corazón que está dañado. Entonces, por aquí hay una estimulación simpática, que esta es no osmótica. Hay una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y el sistema nervioso genera que por las dos vías, tanto los vasopresores como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, se comiencen a liberar sustancias. Comienza por el lado del sistema renina-angiotensina-aldosterona a retenerse sodio, y por el sistema de vasopresores osmóticos mediado por el simpático a retenerse agua. Aumenta la resistencia vascular sistémica, aumenta la resistencia vascular renal. Esto hace que disminuya la excreción de agua y sodio, y por ende en un corazón y en un organismo que tenga insuficiencia cardíaca congestiva comienza a haber edema y otros signos de sobrecarga hídrica. Entonces nos vamos a enfrentar a un escenario muy particular. Vamos a tener un estado de hipervolemia, va a haber una redistribución de los compartimientos, y en un porcentaje muy importante de pacientes puede haber una hiponatremia dilucional. Es decir, el contenido total de sodio no está alterado. Lo que pasa es que al alterarse los compartimientos hay un aumento de agua corporal total, que al redistribuirse genera que en el compartimiento intravascular se sense bajo el nivel de sodio sérico. Entonces estas 3, traté de ponerlo lo más sencillo posible, porque la idea es que hagamos ejercicios, pero tengo unos casitos sencillos. Entonces la idea es que tengamos ideas claras. Entonces va a haber hipervolemia, redistribución de los compartimentos y hiponatremia dilucional. Con esas 3 cosas vamos a manejar los líquidos del paciente. Entonces vamos a ver signos y síntomas que ustedes ya conocen, porque todos han revisado falla cardíaca: ortopnea, edema periférico, ganancia de peso, distensión yugular, requerimiento del aumento de diurético oral, y le puse porcentaje a los del lado. Estos 2 los puse con color diferente por una razón. Hay un artículo que habla, que es de una enfermera de cuidado crítico, que sale en el Journal de Cuidado Crítico de la AJA, donde hablan de que la disnea, los crépitos y el edema periférico son los síntomas más comunes y se presentan en esta frecuencia, en 2 estudios muy grandes, 2 de los estudios de cohorte más grandes que se han hecho en falla cardíaca. Entonces hablan de que del 89 al 90 van a presentar disnea, crépitos del 65 al 67 y edema periférico del 65 al 66%. Ya por debajo del 50% o igual puede haber reflejo hepatoyugular, S3 y la otra constelación de síntomas que conocen. Y lo otro son los síntomas que se asocian con mortalidad en los estudios de cohorte, que son ortopnea, edema periférico, ganancia de peso, distensión yugular y requerimiento del aumento de diurético oral. En estos cortes se han dado cuenta de una cosa: cuando a un paciente se le descompensó la fallita cardíaca y se va para la casa, si 4 semanas después usted le pregunta, no lo examina, le pregunta si tiene edema periférico, ortopnea, ganancia de peso, distensión yugular o requerimiento del aumento de diurético oral, se dieron cuenta que si los pacientes cumplen al menos 3 de las características resaltadas en naranja, eso le va a aumentar el riesgo de mortalidad en 3 veces y le puede aumentar el riesgo de rehospitalización hasta en 5 veces. Entonces simplemente no es, la falla cardíaca congestiva no es el típico paciente que llega
encharcado entre comillas, con una insuficiencia cardíaca ya en edema pulmonar y choque cardiogénico, no. En esa cohorte ese pacientes fueron del 2 al 3%, un porcentaje muy pequeño. En esa cohorte, puede que en medios donde no haya control ni clínicas de falla cardíaca, podría ser el nuestro, aquí no tenemos cohortes grandes de eso, de pronto el edema pulmonar sea más frecuente o menos frecuente, hasta que no se investigue no lo sabremos. Lo que sí sabemos es que estos síntomas resaltados son de peligro, y por ejemplo, si el paciente le llega a la urgencia consultando por X motivo y dice, es que tuve ortopnea, si me siento un poquito más pesado, y usted le nota distensión yugular grado 1, aunque no tenga edema periférico, aunque no tenga crépitos, aunque no tenga, entonces esos son síntomas de que la falla cardíaca ya se descompensó. Toca ser muy finos en el manejo de la falla cardíaca, porque si uno espera que el paciente esté con crépitos, que el paciente esté ya con hipoperfusión, pues el paciente ya está en choque. O sea, la idea no es que llegue al choque, sino que nosotros logremos generar una terapéutica que dé un impacto para que no se perpetúe en el tiempo el círculo vicioso que vimos de la fisiopatología. Entonces, principios generales. No hay un solo consenso basado en la evidencia del manejo de hidratación intravenosa en los pacientes con falla cardíaca. De lo que le hablan a uno siempre en todas las guías, si revisan las europeas, si revisan la AJA, hablan desde el bloqueo hormonal, de cómo se deben usar los diuréticos, de otras cositas, pero del volumen, cuando usted revisa los libros más viejitos, donde hablan absolutamente todo, usted encuentra que ellos dicen que los líquidos no deben superar de 1200 a 1400 centímetros día. Eso le da a uno más o menos de 10 a 20 cc por kilo día de requerimientos. Pero estoy hablando de líquidos totales. Entonces, de lo anterior, cuando hacemos las formulitas, tenemos que restar la ingesta asociada a la alimentación, es decir, lo que el paciente ingirió con los alimentos, lo que el paciente ingirió en jugo, en todos los alimentos. Eso los nutricionistas tienen unas tablitas, porque incluso las ensaladas, por ejemplo, tienen 80% de agua. Entonces el gramaje de la ensalada es 80% de agua, usted hace el cálculo y ahí sacó agua. Entonces si comió, por ejemplo, pollo, arroz, eso tiene un porcentaje de agua, ese porcentaje de agua se saca, no es solo la sopa y el jugo, que es lo que creemos normalmente, no. Todos los alimentos contienen agua. Entonces, del agua, de todo lo que le voy a reponer de líquidos totales que decimos, de 1200 a 1400 en un paciente de 60-70 kilos, que es lo que dicen los libros, debe restarse la ingesta de líquidos asociada a la alimentación, y el resto entonces de esta resta debe suplementarse en 24 horas, y se debe hacer un manejo asociado con diuréticos y todo el manejo que ustedes ya conocen de falla, para tener un balance negativo lento, porque si no generamos hipoperfusión renal, hipoperfusión hepática, entre otras, y el balance negativo debe ser de 200 a 500 cc día. Yo lo puse en centímetros, pero la mayoría de libros le hablan a usted en gramos de peso, pero sabemos que el agua pues pesa lo mismo, o sea, un gramo de agua es un centímetro cúbico de agua, entonces es extrapolable, que eso es lo que miden en las sábanas del gasto. Cuando usted le ponen un balance, debe ser negativo de 200 a 500 día, porque la idea es que antes de una semana usted lo compense y el paciente se puede ir para la casa, para que no aumente pues las complicaciones asociadas a la hospitalización y entre otras cosas. Basados en esto, entonces ya sabemos cómo se debe manejar un paciente con falla cardíaca. Entonces vamos a poner las estrategias generales. Hay dos grandes estrategias. Esta la cita esta autora en el review de manejo de fluidos en falla cardíaca. Entonces dice, el manejo clásico que nos han enseñado, el que nosotros siempre usamos, el manejo de este lado de aquí. Entonces, ¿qué hablamos? Restricción hídrica, sí. Entonces 1200 cc de líquidos día. Restricción de sodio, claro, no se puede, máximo de 1 a 2 gramos sodio dieta, incluso nos dicen 1 gramo, 1.2 gramos, varía según el estudio, digamos de 1 a 2 gramos, o sea, una dosis bajita de sodio, muy baja de sodio al día. Y diuréticos de ASA en dosis altas, incluso en infusión continua ha demostrado que es un poquito mejor que ponerlos intermitentes. Entonces, esa es la estrategia clásica. Lógicamente faltan los vasodilatadores, todo lo que se le pone a la falla cardíaca, ¿no? Pero aquí estamos hablando de hidratación, entonces si no, la lista queda muy larga y se presta para un factor de confusión. Pero hay un nuevo enfoque que habla de diuréticos de ASA en superdosis. Cuando les hablo de superdosis es de 500 a 1000 miligramos cada 2 horas de furosemida, eso sale en los estudios. Acompañados de solución salina hipertónica de 1.4, ya les voy a explicar por qué, porque apenas uno dice hipertónica y falla cardíaca, la gente enseguida comienza como a decir, ¿por qué carajos le van a poner hipertónica a una falla? Ya les voy a explicar por qué. Y la restricción hídrica y la liberación del sodio en la dieta. Ahora ellos dicen por qué. La mayoría de pacientes con falla cardíaca ni son jóvenes, o sea, sus mecanismos contrarregulatorios no están en su mejor estado, ni tienen bien pues, las sustancias que libera el corazón, péptido natriurético auricular, su sistema renina-angiotensina aldosterona está alterado. ¿Ellos qué hablan de esto? De que usted necesita generar un aumento en la tasa de filtración glomerular para que el paciente elimine más.
Hay 3 ensayos clínicos aleatorizados dobles ciegos que ya demuestran que esto es mucho mejor que la estrategia convencional, pero en ninguna guía le van a poner eso todavía. Sin embargo, ya lo comentan, no le ponen un nivel de evidencia alto, pero ya lo comentan. Y si usted ve los estudios, se da cuenta que son chéveres. Entonces, ¿de qué hablan? Diuréticos de hacen superdosis, ya sea en infusión o 2 veces al día. Esto lo hacen con una solución salina. Ellos ponen hipertónica de baja concentración, o sea, del 1.4 al 4.2, porque normalmente no, en otras patologías lo que usan en los estudios es al 7.5, o sea, o de ahí en adelante, o sea, solución salina mucho más concentrada. La restricción hídrica y la liberación de sodio. ¿Qué hacen ellos? Ponen una megadosis de furosemida, inmediatamente ponen la megadosis de furosemida, ponen un bolo de 100 a 150 de solución salina hipertónica. ¿Qué pasa? Usted coge todo lo que está en el líquido extracelular, todo lo que está en matizado y lo comienza a meter. Comienza a aumentar la tasa de filtración glomerular y hace usted una contrarregulación inmediatamente del sistema renina-aldosterona y de la secreción de hormona antidiurética. ¿Qué pasa? Lo describen los estudios. El paciente comienza a aclarar la orina y comienza a orinar más, entonces comienza a botar esa agua libre. Esto se puede hacer por 3 días. No estoy diciendo que yo voy a mandar, o sea, voy a estar en la hospitalización haciendo esto. Esto es para compensar la falla. Se ha demostrado que es efectivo, que disminuye las tasas de complicaciones a nivel renal, pero faltan mucho más estudios para poder demostrarlo. Simplemente es para que sepan que existe. Para que no se le haga a nadie descabellado en una UCI, un médico que lea, que de pronto sepa manejar estos protocolos, diga, viene falla cardíaca descompensada, listo. Póngale por favor tanto de furosemida, pongámosle inmediatamente un bolo de salina en 1 hora de 150 al 3%, liberémosle el sodio en la dieta, midámosle el gasto urinario y esperemos a ver qué pasa. Es una estrategia completamente válida y está soportada por 3 estudios aleatorizados, dobles ciegos, y está bien soportado. De pronto yo no tengo experiencia, de pronto en centros no tenemos experiencia haciendo esto, pero no significa que no se pueda hacer. Se puede hacer si de pronto uno a otro lado lo ve, no es que esté equivocado, es otra estrategia de manejo. Entonces vamos a hacer un caso. Yo después de cada situación les puse como para que hagamos una tiradita de calculadora sencilla, es un caso sencillo. Entonces queda a discreción. ¿Ustedes qué prefieren? La salecita mucha o poca, la restricción de agüita, que siempre hay que darla, la furosemida en dosis usuales o en dosis más largas, queda a la decisión del tratante, pero existe en la literatura el soporte. Entonces yo qué diría, yo personalmente, ni tanto, ni tan poquito, ni mucho. De pronto no poner una dosis de 500 de furosemida, yo no me imagino poniendo una dosis tan grande de furosemida, pero de pronto sí intentar liberarle un poco el sodio y esperar a ver qué pasa. Entonces ni mucho ni poquito. Este es un caso clínico sencillo, esto es lo que nos llega a la urgencia todos los días. Es un paciente de 72 añitos, un cuadro clínico de 1 semana de evolución consistente en ortopnea, disnea paroxística nocturna y empeoramiento de la clase funcional, edema de miembros inferiores. Listo, hasta ahora nada más. Al examen físico, ¿qué fue lo único que se le encontró? Un peso de 70 kilos, no tenía fiebre, un rayo de tórax, unos rayos X de tórax que le tomaron en urgencias, sin edema pulmonar, una cardiomegalia que ya se la conocían por placas viejas, una eco transtorácica con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 50%, una hipertrofia ventricular izquierdo, un BUN de 24, una creatinina de 1,1, un sodio de 131, potasio y cloro normales. Y ahora, ¿cómo deberíamos manejar la hidratación? Entonces, si quieren hacemos el ejercicio un momentico y ahí le vamos cogiendo el tirito. ¿Esto cómo es que hago?